Buenas tardes, estimados participantes. Buenas tardes, doctor, licenciado en enfermería José Luis Miranda. Vamos a iniciar el curso de primeros auxilios RCP IDEA. Gracias por participar. Los esperamos en unas próximas oportunidades. En este día, por favor, aprovechen al máximo la capacitación con los conocimientos del distinguido profesional. Él es docente de la Universidad Peruana Unión, con mucha trayectoria en los temas de emergencias y desastres. Investigador, ponente nacional e internacional. Licenciado Miranda, cuando guste podemos comenzar. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto compartir con ustedes parte de este conocimiento que nos han encomendado disertar el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que está relacionado a los primeros auxilios, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos de primeros auxilios, lógicamente que estamos haciendo referencia a las primeras intervenciones que nosotros podemos realizar en cualquier tipo de escenario. Acuérdense que una situación de emergencia se puede presentar, ¿no? A veces lo podemos observar dentro del ámbito hospitalario y también lo podemos observar dentro del ámbito prehospitalario. Muchas de las emergencias que nosotros podemos manejar a veces no se dan exclusivamente dentro del hospital. La gran mayoría de las emergencias, como es de su conocimiento, se dan, a veces se pueden suscitar, en nuestro domicilio, se puede suscitar en la vía pública o en cualquier lugar. Por eso que necesariamente nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar entrenados para poder socorrer a esa persona que en ese momento está padeciendo una situación que está comprometiendo la vida de ese paciente, ¿sí? Por eso que en este espacio de tiempo que me brinda esta prestigiosa empresa, voy a tratar de brindarles todo el conocimiento que sea necesario para que ustedes puedan mejorar sus competencias profesionales. Yo sé que es el interés de cada uno de ustedes incorporar nuevos conocimientos, incorporar experiencias para que puedan ustedes desenvolverse en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Lo que sí les voy a agradecer, por favor, de una manera muy especial, a lo largo de la exposición, les voy a agradecer, por favor, que ustedes formulen sus preguntas, ¿sí? Es interesante que ustedes puedan formular todas las interrogantes que ustedes estiman conveniente o estimen pertinente para poder aclarar algunas dudas. A veces esa duda no se puede presentar durante el ejercicio. Por eso que yo quisiera pedirles, por favor, que ustedes pregunten, ¿no? Pueden ustedes activar el audio o también pueden utilizar el chat para formular las preguntas. Por eso les voy a pedir, por favor, pregunten todo lo que ustedes estimen necesario, ¿sí? Muy bien. Para empezar este tema, desearía, por favor, proyectarles un video muy interesante que está relacionado al tema. Les voy a agradecer, por favor, que ustedes visualicen el video y ustedes me pueden indicar qué aspectos positivos observan en esa intervención y también les voy a pedir, por favor, que ustedes observen qué aspectos no son favorables, ¿sí? Entonces, desearía, por favor, que con bastante detenimiento observen el video. Es un video corto, ¿no? Pero desearía, por favor, que ustedes me brinden sus impresiones, ¿sí? Muy bien, voy a proyectar el video para que ustedes puedan observarlo. Voy a compartir el video. Confirmen si observan la imagen del video. Confirmen, por favor. Quiero que me confirmen la imagen y el audio. Sí se ve la foto, profesor, sí se ve la foto. Muy bien. En estos momentos voy a proceder a reproducir el video, ¿sí? Y les voy a pedir que observen para que ustedes me brinden sus primeras impresiones, ¿sí?
Ahí dale los primeros auxilios. Aflójale el cinturón. Costado. Más atrás. Más atrás, por favor. Más atrás. Más atrás. Sí, ganas grabando, ¿qué ganas grabando una desgracia, amigo? Nada ganas grabando una desgracia. Lo voy a mandar. No le dobles el cuello. Señor, que no le doble el cuello. Presiónale el pecho 2 o 3 veces, presiónale el pecho. ¿Cómo subimos así nomás? Está respirando, no hay problema. Está respirando, déjalo, no hay problema. Ahí, está que respira, solo póngale la mano. Vayan llevando y vaya aplastándole su pecho. Hágale presión igual para que siga. Dele respiración, poca por poca. Muy bien. A ver, desearía por favor escuchar algunos comentarios. Pueden activar el audio. ¿Podrían hacer sus comentarios iniciales, por favor? ¿Algún participante de los que tenemos conectados? Algunas impresiones de lo que ustedes han podido observar en el video, por favor. Pueden activar el audio o también lo pueden hacer a través del chat. No hay ningún inconveniente. ¿Algún participante que me podría brindar algunos comentarios iniciales? Pueden hacerlo a través del chat o también pueden activar el audio. A ver, el participante César Arizapana. César Arizapana. ¿Algún comentario? La participante Luz Elvira Espinosa. La participante Selva Obregón. Me gustaría escuchar sus impresiones en relación al video. ¿Qué es lo que han podido observar? ¿No? Si la intervención ha sido adecuada, ha sido inadecuada, ¿no? Me agradaría mucho, como vamos a hablar de este tema de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar, me interesan mucho sus primeras impresiones, ¿sí? ¿Alguno de ustedes podría brindarme alguna impresión? Bueno, por el chat no tengo ningún comentario. Muy bien, vamos a proceder, por favor, a hacer un análisis preliminar del video. En realidad es un video educativo. Yo lo utilizo justamente para poder capacitar a las personas, porque necesariamente tenemos que tener algunos instrumentos para brindar información. Es un video peruano, ¿sí? Ustedes han podido observar, ¿no? Dos trabajadores, ¿no? de esta empresa peruana, que es la empresa Sedapal, lógicamente que estaban realizando unos trabajos de mantenimiento de las redes troncales de agua. Y al parecer, lógicamente que han ingresado
¿no? A este sistema, ¿no? A este sistema de conducción y sin la protección del caso. Al parecer son trabajadores que aspiraron, ¿no? Gases tóxicos y producto de esa inhalación de gases tóxicos, lógicamente que perdieron el conocimiento, ¿sí? Y cuando han sido extraídos, ustedes han podido observar, una vez que los han extraído de todo ese sistema de conducción, de este sistema de drenaje, ustedes han podido observar que estaban inconscientes, ¿sí? Al parecer, han estado un espacio de tiempo prolongado dentro de estos sistemas y al parecer han perdido el conocimiento y cuando lo han extraído, ¿no? Estos trabajadores no respiraban y al parecer tampoco no tenían pulso. Y ustedes han visto que el personal policial, una vez que reseccionan a estas personas, comienzan a aplicar maniobras de reanimación. Lamentablemente vemos con bastante preocupación que el personal policial no está entrenado de una manera adecuada para poder satisfacer estas maniobras de reanimación. Si nosotros nos vamos a atrever a reanimar, necesariamente tenemos que hacerlo de la manera adecuada, ¿sí? Porque si yo voy a reanimar de una manera insuficiente, acuérdense que los primeros minutos son vitales. Cuando se detiene el corazón, cuando se detiene la respiración, lamentablemente lo que sufre son nuestras células, sufren nuestros tejidos. Porque acuérdense que a través de la sangre, lógicamente que lo que se genera es el transporte de oxígeno. Y si la circulación se ha detenido, las células, los tejidos, los órganos no están recibiendo la provisión del oxígeno y por consiguiente les va a generar la muerte. Por eso que en ese tipo de circunstancias, necesariamente yo tengo que tener la capacidad de poder administrar los primeros auxilios. Todos tenemos que estar capacitados. La necesidad es que cualquier persona se constituye en el primer interviniente. Entonces, cualquier persona que esté entrenado necesariamente puede hacer las maniobras de reanimación. Porque si vamos a esperar trasladarlo al hospital, lamentablemente en ese traslado al hospital se van a perder minutos vitales. El paciente posiblemente ya va a llegar cadáver. Por eso que las intervenciones tienen que realizarse en el lugar de los hechos. Por eso que si una persona hace parada cardíaca en el domicilio, yo tengo que reanimar en el domicilio. Si una persona hace parada cardiorrespiratoria, como en el caso que hemos podido observar, ¿no? Es en la vía pública. Yo tengo que hacer las maniobras de reanimación en la vía pública. Yo no puedo trasladar a una persona que está en paro cardiorrespiratorio. No puedo. Tengo que reanimarlo. Y ustedes han podido observar, ¿no? En un vehículo inapropiado, son trasladados en las peores condiciones. Lamentablemente estas personas fallecieron. Por eso que es importante que cuando nosotros decidamos hacer algo, necesariamente tenemos que hacerlo pues en las mejores condiciones posibles. Ustedes han podido observar que en algunos casos, en los domicilios, algunas personas se electrocutan, ¿sí? Y a veces esa persona electrocutada queda inconsciente. Inmediatamente, ¿qué hacen? Lo llevan al hospital. Pero cuando lo llevan al hospital se pierden muchos minutos. En el traslado se pierden minutos. Esa descarga eléctrica posiblemente generó que el corazón deje de funcionar. Entonces, ¿qué se necesitaba? Necesitaba hacer reanimación. A veces tenemos la necesidad de reanimar en personas ahogadas. ¿Cuántas personas ahogadas hemos visto en la época de verano que ingresan al mar, ¿no? Lamentablemente
hay personas imprudentes que ingresan al mar, no miden su fortaleza física y lamentablemente a veces el cansancio, la fatiga, genera el ahogamiento. Y cuando lo rescatan, tampoco hay personas que no saben reanimar. Por eso que los primeros auxilios no se ha constituido en una necesidad imperiosa. Todas las personas, no solamente los profesionales de la salud, sino todas las personas tienen que estar en la capacidad de poder administrar estas maniobras básicas de reanimación para poder rescatar la vida de las personas. ¿Sí? Por eso que vamos a tratar de compartir parte de nuestro conocimiento y parte de nuestra experiencia en relación a este tema tan interesante. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar indicándoles algunos conceptos fundamentales que es necesario que ustedes lo incorporen para que puedan mejorar sus intervenciones. ¿Sí? Siempre en cada una de mis intervenciones, por favor, es pertinente, es necesario agradecer a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y por la salud. ¿Sí? Si estamos en estos momentos no presentes, lógicamente que por su infinita misericordia, por su infinita bondad de nuestro Hacedor, estamos compartiendo estas experiencias de vida. ¿Sí? Siempre, por favor, hoy estamos vivos, pero no sabemos qué puede suceder mañana. Por eso, por favor, siempre debemos agradecer a nuestro Hacedor, ¿no? Por todo lo que nos brinda, ¿no? Por todo lo que nos ayuda, por todo lo que nos protege. Sobre todo en esta época de pandemia, yo considero que siempre debemos agradecer por la vida y por la salud, ¿sí? Muy bien. Los contenidos que vamos a revisar rápidamente, ¿no? Vamos a observar la finalidad, los principios de los primeros auxilios, cuál es la conducta del primer respondiente, ¿no? Y lo más importante, cómo se debe valorar a una persona lesionada, ¿sí? Y al final les vamos a indicar todos los principios básicos de lo que es el soporte básico de vida y el uso del desfibrilador. Yo sé que son temas amplios, pero voy a tratar de resumir los conceptos fundamentales, elementales, para que ustedes puedan mejorar sus intervenciones, ¿sí? Muy bien. ¿Qué son los primeros auxilios? Como ya ustedes han podido observar en el video, los primeros auxilios es la atención inmediata y provisional que se le brinda a una persona o a varias personas que sufren, ¿no? Que pueden sufrir un accidente o una enfermedad repentina. ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda ser auxiliado, ¿no? Por los profesionales de la salud. Por eso que es necesario que en cada uno de estos escenarios nosotros tenemos que saber, ¿no? Evaluar a las personas, ¿sí? Yo tengo que determinar si está consciente, inconsciente, si tiene pulso, no tiene pulso, si respira o no respira. Tengo que identificar cuál es su condición para poder ayudarlo, ¿sí? Ustedes han visto, lamentablemente, en muchos de los casos hay personas que se atragantan, ¿sí? Y a veces cuando yo no sé intervenir, esa persona se muere. ¿Se muere por qué? Por una obstrucción de la vía aérea. O en una persona traumatizada, de igual manera, en un accidente de tránsito. Ustedes han visto, todos los días tenemos accidentes de tránsito. A veces la persona está inconsciente, o a veces a la persona la encontramos gritando de dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo ayudar, ¿sí? Muy bien. Por eso, dentro de los objetivos de los primeros auxilios, ¿no? Un objetivo es prevenir el sufrimiento humano. Bueno, les comento que en algunas circunstancias observamos a muchas personas lesionadas, ¿no? Que sufren, ¿no? Sufren demasiado. Después de un accidente de tránsito vemos el sufrimiento humano, gritan de dolor, se desesperan, entran en un estado de angustia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que ayudarlo, ¿sí? A veces también es importante los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Porque esa persona se desespera, ¿no? Si nosotros nos desesperamos, imagínense pues el paciente que está en riesgo de vida, ¿cómo no se va a desesperar? Por eso que también es importante hacer el control emocional, ¿sí?
que también es necesario. Otro objetivo es proteger la vida y la salud. Para proteger la vida y la salud, necesariamente tengo que identificar las lesiones que amenazan la vida. A veces el paciente puede ser que tenga una hemorragia profusa, tiene una fractura expuesta, esa extremidad está sangrando producto de ese accidente de tránsito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Controlar la hemorragia. A veces cuando estamos en la calle, no tenemos pues todos los insumos, no tenemos todo el material y equipo necesario, a veces para controlar una hemorragia. A veces no sabemos ni con qué controlar, porque en ese momento yo no tengo apósito, no tengo gasas, no tengo con qué cubrir la herida, con qué hacer presión, no tengo a veces cómo colocar un torniquete. Ahí viene la creatividad, ¿no?, de la persona, cómo puede ayudar en esos momentos con los recursos que tiene a disposición en ese momento, ¿sí? Por eso que la administración de los primeros auxilios justamente va encaminado a solucionar el problema, pero utilizando los recursos que en ese momento tengo disponibles, ¿sí? Por eso que ahora vamos a comentarles cómo pueden ustedes manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Y lo más importante en la administración de los primeros auxilios es disminuir la mortalidad, sobre todo la mortalidad, ¿sí? Como ustedes han podido observar en el video, cuando no se realiza una adecuada intervención, lamentablemente esa persona puede morir. Y justamente lo que nosotros hacemos es capacitar a las personas para que puedan rescatar la vida de esas personas que están padeciendo, ¿no?, una lesión que está comprometiendo la vida. Por eso, al personal que brinda primeros auxilios, nosotros lo denominamos socorrista. El socorrista es cualquier persona, ya sea una persona profesional de la salud o no profesional de la salud. Cualquiera de nosotros puede intervenir. No se necesita, ¿no?, conocimientos amplios, no se necesita una experiencia, ¿no?, una experiencia grande para poder intervenir. Lo que tenemos que tener como referencia es solamente identificar las lesiones que amenazan la vida y controlarlas. Ahora les voy a indicar cómo ustedes pueden hacer ese tipo de proceso. Por eso que el socorrista, ¿no?, es una persona que auxilia a la víctima en una situación, ¿no?, que puede ser producida por un accidente o por una enfermedad repentina. Tiene que tener conocimientos básicos para poder realizarlo, ¿no? ¿Sí? No se necesita un conocimiento amplio, no, conocimientos básicos, adecuados para poder intervenir, ¿sí? Por eso que es necesario que ustedes incorporen cada una de estas condiciones preliminares. El socorrista indica que es una persona preparada, que tiene que tener la capacidad de poder diferenciar entre la vida y la muerte, tiene que tener la capacidad de diferenciar entre una rápida recuperación y una larga hospitalización, y también debe tener la capacidad de brindar apoyo psicológico mediante expresiones, ¿sí? Por eso que cada vez que entrenamos, bueno, les comento que antes de la pandemia, todo este entrenamiento era presencial, ¿sí? Ojalá Dios quiera que esta pandemia pueda ser controlado en este año, ¿no? A fines de este año, ojalá de que lo podamos controlar para poder volver nuevamente a las capacitaciones presenciales, ¿sí? Ahora les estamos brindando la capacitación virtual, pero más adelante considero que también es una necesidad la capacitación presencial, porque el participante aprende haciendo, y esa es una necesidad, ¿sí? A través de esta plataforma virtual, lógicamente que te estamos indicando, ¿no?, te brindamos los alcances de la manera como ustedes pueden intervenir en estas situaciones de emergencia que se suscitan en el día a día, ¿sí? Y más adelante
lógicamente que si es permisible, podemos hacer entrenamientos presenciales, ¿sí? Eso completaría, ¿no? Va a completar tu capacitación, que es necesario, que es pertinente. Muy bien. ¿Cuál es la labor del socorrista? Lógicamente que también el socorrista, aparte de atender, también tiene que prevenir, ¿sí? Necesariamente a veces tenemos que anticiparnos a lo que pueda suceder. A veces en mi hogar, yo digo, no, en mi hogar, ¿qué puede suceder? Si yo analizo los riesgos y las amenazas que se presentan, por ejemplo, en mi hogar, por ejemplo, algunos integrantes de mi familia pueden sufrir una quemadura, ¿no? Por un agente térmico, que puede ser agua hervida, o que puede ser el aceite caliente, o que puede ser por la explosión del gas doméstico. Entonces, si esa persona hay el riesgo potencial de que puede sufrir una quemadura, yo tengo que saber cómo manejar una quemadura. A veces, lamentablemente, cuando hacemos intervenciones de esta naturaleza, ¿no? Entramos en una angustia, desesperación, porque el paciente quemado se desespera, ¿sí? Grita de dolor, requiere ayuda, y a veces cometemos errores, ¿sí? A veces en una quemadura lo único que tengo que hacer solamente es irrigarle con agua fría, hasta controlar el agente térmico, ¿sí? No es aplicarle pasta dental, aplicarle otros ungüentos, no. Solamente es controlar el agente térmico con agua hervida. Lo adecuado sería agua hervida fría. Pero si no es agua hervida, agua fría, ¿no? Y después tendré que colocarle, no, tendré que proteger la zona quemada para evitar la infección. A veces esas son cosas fundamentales que tenemos que tener en nuestro botiquín de primeros auxilios. Tenemos que tener vendas, gasas, apósitos, esparadrapos, ¿no? Cosas que sean necesarias para poder intervenir, ¿sí? Por eso que progresivamente yo tengo que ir incrementando mi botiquín o mi bolsón de primeros auxilios para que me ayude a controlar ese tipo de lesiones, ¿sí? A veces en el domicilio también una persona se puede electrocutar. ¿Cuántas personas no se electrocutan? A veces vemos con bastante preocupación cómo llegan los pacientes electrocutados, ¿sí? Han tenido una descarga eléctrica con cables de alta tensión. Hacen instalaciones eléctricas clandestinas. Y ese es un riesgo, lamentablemente es un peligro, ¿no? Que puede poner, mire, en riesgo la vida de la persona. Por eso que todo lo que se puede prevenir, tenemos que hacerlo, ¿sí? En mi casa alguien se puede atragantar, ¿no? Yo tengo mis nietas, por ejemplo, se pueden atragantar con un trozo de alimento. Tengo que saber cómo retirar ese cuerpo extraño. Alguien en mi casa se puede caer, puede rodar por las escaleras. Tengo que saber cómo neutralizar una fractura. Tengo que saber cómo trasladarlo, cómo movilizarlo. Por eso que a veces dentro de ese bolsón o ese botiquín de primeros auxilios, a veces necesito material de inmovilización. Entonces, todo eso, por favor, es necesario tenerlo en consideración para tratar de controlar este tipo de lesiones que puedan, ¿no?, atentar contra la vida de las personas. Por eso que considero que la prevención es un paso fundamental, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto importante en la labor del socorrista es que el socorrista tiene que saber examinar, ¿sí? Tiene que saber examinar para ver cuál es la condición inicial de la persona. Con el examen visual, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo determinar con el examen visual? Con el examen visual yo puedo determinar si respira o no respira. Yo puedo observar si el paciente tiene la capacidad de poder elevar el tórax. Si no eleva el tórax, posiblemente es una persona que no respira, ¿sí? Con el examen táctil yo puedo evaluar el pulso. ¿Y el pulso qué me indica? El pulso me indica actividad cardíaca y actividad circulatoria.
me está indicando que el corazón está bombeando sangre. Acuérdense que a veces hay personas que pierden el conocimiento, pero a veces no sabemos por qué pierden el conocimiento. ¿Sí? Pensamos que es un desmayo, ¿no? Que se ha desmayado. Ustedes han visto ahí en el video que uno de los participantes le aplicaba con un periódico, le aplicaba aire, ¿no? Le echaba aire al paciente, ¿no? Otros a veces agarran un poco de alcohol, algodón con alcohol, ¿no? Le colocan en las fosas nasales, ¿no? Pensando que es un desmayo. Por eso que cada vez que una persona pierde el conocimiento, primero tienes que determinar si la persona está consciente o inconsciente. No pierdas tiempo, porque a veces, ¿no? Lo cachetean a la persona, le aplican un algodón, algodón con alcohol en las fosas nasales, están que lo tratan de reanimar, pero no pierdas tiempo. Cuando una persona pierde el conocimiento, inmediatamente interrógalo. No tienes que hacer un interrogatorio directo. Pregúntale, ¿está usted bien? Si no te responde a la primera, le preguntas a la segunda, señor, ¿está usted bien? Si no te responde a la segunda, posiblemente esté inconsciente. ¿Sí? Esté inconsciente. Y si está inconsciente, rápidamente verifica si tiene pulso y si respira. Porque si está inconsciente, no tiene pulso, no respira, está en paro cardiorrespiratorio, inmediatamente vas a tener que actuar. ¿Sí? Pero si tú determinas que está inconsciente, pero tiene pulso y respira, entonces eso sí es un desmayo. Posiblemente algo le ha pasado. Posiblemente, ¿qué ha sucedido? Posiblemente se le ha elevado la presión arterial, posiblemente la glucosa se le ha incrementado o la glucosa ha disminuido, ¿no? O posiblemente se ha golpeado la cabeza, ¿no? O posiblemente ha inhalado un gas tóxico, o posiblemente ha ingerido algún componente con una sustancia tóxica que le está generando el deterioro neurológico. ¿Sí? A veces nosotros cuando estamos en la casa, ¿no? Por ejemplo, yo llego a mi casa y mis nietas me reciben con alegría, saltan de alegría, corren, brincan, están activos. Pero si yo llego y lo veo que mi nieta está hipoactiva, ¿no? Lo veo que tiene tendencia al sueño, ¿no? Y ya me comienzo a preocupar, porque ese no es su patrón normal. Tiene tendencia al sueño. ¿Qué ha pasado? Entonces comienzo a indagar, pregunto qué es lo que ha pasado. Y a veces mi nieta posiblemente ha tenido antecedente de caída. Nadie se ha dado cuenta, se ha golpeado la cabeza, se ha resbalado, se ha golpeado la cabeza y posiblemente algo está pasando en el interior de su cráneo. ¿Qué ha pasado? Posiblemente su cabecita se ha golpeado contra un objeto contundente y le ha generado una transferencia de energía y posiblemente le ha generado un traumatismo craneal. Puede ser que tenga un edema cerebral, un hematoma cerebral, algo que le esté generando que su nivel de conciencia disminuya. Por eso que yo tengo que investigar cuál es la probable causa. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está en esa condición? Es igual, por ejemplo, que lo que puede suceder con un anciano. A veces el anciano también, ustedes saben que a medida que vamos envejeciendo, el problema es que van disminuyendo los reflejos. ¿Sí? Ustedes son jóvenes, sus reflejos están activos al 100%, pero a medida que envejecemos, el problema es que nuestros reflejos también disminuyen. Se enlentece nuestra respuesta. Y a veces podemos tener caídas que también nos puede generar un golpe en la cabeza y nos puede generar un traumatismo craneal. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con bastante frecuencia en los ancianos y en los niños. ¿Sí? Por eso que es importante que ustedes evalúen con eficacia
para saber cuál es la condición preliminar, ¿sí? Una vez que ya ustedes han determinado que se trata de una urgencia o de una emergencia, inmediatamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es llamar. Tienes que pedir ayuda, tienes que alertar, tienes que conseguir ayuda médica. Vamos a suponer que la persona que ustedes están observando no tiene pulso, no respira, está inconsciente, está en paro cardiorrespiratorio. Tú vas a empezar a reanimar, pero tú no puedes empezar a reanimar si es que tú no has activado un sistema de emergencia médico local. Necesitas llamar a alguien que te ayude, porque tú empiezas a reanimar, pero alguien te tiene que venir a ayudar. Tú haces la reanimación básica. Ya la reanimación especializada es el personal que viene en la ambulancia, ¿sí? En esta pandemia del COVID-19, ¿cuántas emergencias no hemos tenido? ¿Sí? Hemos llamado a los bomberos al 116, hemos llamado a ESALU al 117, hemos llamado al 105, que es de la policía, al 106 del SAMU, y nunca llegaron, lamentablemente porque la cantidad de emergencias era significativa que no nos abastecemos para satisfacer todo este tipo de necesidades. Y por eso, ¿qué hacen los familiares? Los familiares no esperan, lamentablemente. ¿Qué hacen los familiares? Lo trasladan al paciente en un vehículo particular, lo llevan al hospital. Pero, ¿qué requería el paciente? Requería ser reanimado en el lugar de los hechos. Entonces, hay minutos que a veces se pierden en el traslado. Por eso que el socorrista tiene que tener estas capacidades para poder ayudar a las personas que tienen riesgo de muerte. Por eso que los entrenamos, los capacitamos para que puedan identificar a las personas que están en situación de emergencia y urgencia. Y ustedes saben que una situación de emergencia es una situación que no puede esperar. Es una situación que requiere atención médica quirúrgica inmediata. ¿Sí? No puede esperar. Sí o sí tengo que asistirlo, porque está en riesgo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intervenir. En cambio, la situación de urgencia es un riesgo potencial de complicación. Puede esperar unos minutos, pero tampoco no va a esperar demasiado. En cambio, la emergencia sí o sí tienen que intervenir. Por eso que es necesario, es pertinente que el socorrista desarrolle este tipo de capacidades. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que tiene que hacer el socorrista es atender a la persona, lo tiene que auxiliar, ¿sí? Le tiene que proporcionar la asistencia. Porque si no le aplica los primeros auxilios, esa persona se va a morir, ¿no? A veces la persona, cuando puede, cuando está consciente y se puede ayudar, a veces puede ser, él mismo puede ser autoayuda, se puede brindar la autoayuda. Pero cuando está limitado o está incapacitado, yo le tengo que ayudar, ¿sí? Solo no puede el paciente, voy a tener que ayudarlo. A veces puede ser una hemorragia no controlada. Yo le tengo que ayudar a controlar esa hemorragia. Entonces, y a veces en los accidentes de tránsito vemos con bastante preocupación, uno, que no hay recursos. Cuando hay un accidente de tránsito, ese vehículo que los transportaba no tiene los recursos. Mal implementado. Entonces, con lo que yo tengo, tendré que ayudar. A veces yo soy testigo presencial de un accidente de tránsito y tengo que ayudar con lo que tengo disponible. ¿Sí? Por eso, para ayudar, ustedes deben asumir el liderazgo. En el video hemos visto que no ha habido liderazgo. Todas las personas que estaban alrededor ordenaban, le perturbaban al personal policial. Todos lo ordenaban. Comprime el pecho, dale, aplícale ventilación, trasládalo. Todo el mundo ordenaba. Cuando sucede ese tipo de eventos, necesariamente si yo sé qué hacer,
estoy entrenado, estoy preparado, a todas esas personas que no me van a ayudar, los retiro. Me quedo solamente con las personas que sí me van a poder ayudar. Al resto lo retiro, porque en realidad, en vez de ayudar, perturba. Les digo por experiencia personal. He tenido la experiencia de tratar a personas no en la calle, accidentadas. Yo llegaba con la ambulancia y en vez de que ayuden, perturbaban. Y encima, hay veces al pobre paciente accidentado le sustraían sus pertenencias personales. A veces yo le encontraba al paciente ya manipulado, pero lo habían manipulado de una manera incorrecta. Le habían sustraído sus pertenencias. A veces tampoco no tenemos solidaridad con la persona lesionada. ¿Sí? Entonces yo llegaba, ya el paciente había sido maltratado. Y lo único que tenía que hacer es tratar de ayudarlo a que no se complique y no se muera. Por eso, por favor, es interesante que ustedes asuman el liderazgo en una situación de emergencia que puede ser por un desastre natural o por cualquier eventualidad, por cualquier circunstancia que se pueda presentar en donde nosotros laboramos. ¿Sí? Y otra cosa que también es necesario es brindar apoyo emocional. Siempre, por favor, ¿no? Hay que tratar de brindar el apoyo emocional, porque a veces el paciente, cuando la persona está consciente y tiene una lesión traumática, ¿no? A veces se desespera, entra en un estado de angustia, de temor. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? A veces esa desesperación lo puede bloquear a la persona. Entonces hay que brindarle también ese apoyo emocional a la víctima y a los familiares en caso sea pertinente. ¿Sí? Eso también considero que es necesario. ¿Y qué más es necesario? También hay que saber cómo evacuar, cómo trasladar a la víctima, cómo transportarlo. No quiero que me transportes así como han trasladado en el video. Tienes que hacer un transporte idóneo, ¿sí? Si es una persona traumatizada, hay que saber, hay que inmovilizarlo, hay que controlar las lesiones que comprometen la vida. No lo voy a trasladar pero de una manera incorrecta, de una manera inapropiada. Tengo que saber trasladarlo y por lo menos asegurar que llegue con vida. Esa es otra necesidad. ¿Ya? Muy bien. Para esto, lógicamente que es importante que ustedes sepan realizar la evaluación inicial de la persona lesionada. ¿Sí? Y en esta evaluación inicial, lógicamente que lo que nosotros tenemos que hacer es identificar rápidamente las lesiones que amenazan la vida y brindarles el tratamiento. ¿Sí? Ahora, en esta evaluación, ustedes identifican ese problema real, ¿no? Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solucionarlo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes identificaron que tiene obstrucción de la vía aérea. ¿Y cuál es la obstrucción de la vía aérea? Es una persona atragantada, se ha atragantado con un trozo de alimento. Ustedes identifican que esa persona no respira, esa persona no puede hablar, esa persona no puede toser, y encima se lleva las manos al cuello. La persona está atragantada, tiene una obstrucción total de la vía aérea. En algunos casos vemos con bastante preocupación que algunas personas le aplican un golpe de karate, no en la parte posterior del cuello. En algunos casos hemos podido observar que a veces puede ayudar esa técnica, pero a veces esa técnica cuando ya el cuerpo extraño ha descendido demasiado, lógicamente que ese golpe en la parte posterior del cuello puede incrustar más el cuerpo extraño y genera mayor obstrucción. Por eso que la recomendación es comprimir el abdomen. Es comprimir el abdomen para poder expulsar ese cuerpo extraño. Esa famosa maniobra de Heimlich, que consiste en comprimir el abdomen y facilitar la expulsión del cuerpo extraño. Esa es una necesidad. Hemos visto que en los mercados, ¿cuánta gente se muere?
A veces por mal hábitos hay gente que conversa y come a la vez. En esta época de pandemia vemos que la gente conversa y come a la vez. Y encima come rápido. Y a veces por comer demasiado rápido se atragantan, ¿no? Y como se atragantan, y el que no sabe ayudarle, lamentablemente esa persona puede morir. Por eso que esa es una necesidad imperiosa, ¿sí? Cuando ustedes evalúan a una persona en esta evaluación inicial, ustedes deben identificar si la vía aérea está permeable. ¿Y cómo te das cuenta que la vía aérea está permeable? Cuando el paciente tiene la capacidad de elevar el tórax. Si el paciente eleva el tórax, entonces esa vía aérea está permeable. ¿Por qué? Porque está ingresando el aire atmosférico que contiene oxígeno, está ingresando a tus pulmones, ¿sí? Pero si no eleva el tórax, significa que la vía aérea no está permeable, está obstruida posiblemente. La obstrucción puede ser parcial o la obstrucción puede ser total. A veces en una persona atropellada, en un accidente de tránsito, a veces lo vemos que la persona está inconsciente. Y ustedes han podido observar que cuando una persona está inconsciente, ¿no? A veces nosotros sabemos que en tu boca, en la cavidad orofaringea, tenemos la lengua. Y cuando una persona está inconsciente, la lengua no se va a desplazar hacia atrás. ¿Por qué? Porque en un estado de inconsciencia se pierden los reflejos. Está abolido el reflejo motor, está abolido el reflejo sensitivo. Hay una desconexión. Entonces, ¿qué sucede? Hay una flacidez de tus músculos. Por eso yo te levanto tu brazo cae. Te levanto tu pierna, cae. No tienes fuerza, tus músculos están flácidos. Por eso que en tu cavidad orofaringea, en tu boca, ahí tienes la lengua. Y a veces la lengua se desplaza hacia atrás y te obstruye la vía aérea. Y el paciente no puede ventilar. Y por eso que tú tienes que ayudarlo a que el paciente ventile. ¿Sí? Tienes que abrirle la vía aérea para que ese paciente pueda ventilar. ¿Sí? En un paciente que está inconsciente y que ha sido atropellado, que ha tenido antecedentes de accidente de tránsito, también es recomendable controlar la columna cervical. A veces un traumatismo en la cabeza siempre va asociado a una lesión de la columna vertebral, sobre todo las vértebras del cuello, las vértebras cervicales. En el sismo del 2007, lamentablemente, ustedes, producto de ese gran sismo, muchas viviendas colapsaron. Muchas viviendas colapsaron. Y de ese colapso de las viviendas, no, lógicamente que muchas personas tuvieron lesiones múltiples. Tuvieron lesiones en la cabeza, lesiones en el tórax, lesiones en el abdomen, lesiones en las extremidades superiores e inferiores. Pero ¿qué pasaba? Lastimosamente, una lesión en la cabeza a veces me puede comprometer las vértebras cervicales. ¿Cuántas personas han quedado inválidas, han quedado incapacitadas porque no se les ha neutralizado las vértebras cervicales? Muchas de las personas trasladaron a sus familiares al hospital, pero en las peores condiciones. Si en inmovilizarlo no lo inmovilizaban de una manera adecuada, ¿qué pasó? Lamentablemente generaron incapacidad física. Hay mucha gente que lamentablemente ha quedado parapléjico, cuadripléjico. Ha tenido lesión de la médula espinal. Por eso que es necesario controlar la columna cervical. Por eso que yo siempre recomiendo en mi domicilio, si bien es cierto, yo no tengo un collarín cervical, que sería lo adecuado, pero ¿qué es lo que tengo? Por lo menos tengo un cartón, ¿sí? Ese cartón, lógicamente que lo puedo envolver con una tela, y eso me puede para neutralizar, ¿no?, las vértebras del cuello.
No necesito el collarín, necesito el cartón, pero un cartón que sea rígido. Porque lo que yo tengo que es evitar que el cuello genere hiperextensión o hiperflexión. Vale decir que se vaya hacia atrás, ¿no? Que se desplace hacia atrás o que se desplace hacia adelante o que gire a la derecha o que gire a la izquierda. Tengo que evitar la rotación del cuello. Por eso que ese cartoncito rígido yo lo puedo adaptar, ¿no? A la configuración del cuello de la persona, lo forro con una tela y ahí le neutralizo. ¿Sí? Y por lo menos, pues, en mi casa tendré que tener, en mi botiquín tendré que tener, pues, aunque sea un pedazo de esparadrapo para poder fijar ese collarín artesanal. ¿Sí? O en algunos casos, si no hay collarín, no hay un cartón, bueno, pues me pongo a pensar, ¿qué más puede haber? Bueno, habrá pues por lo menos un par de toallas, ¿no? Entonces, con las toallas también podré envolver y trataré de neutralizar. La cosa es conservar el cuello de la víctima, evitar que tenga lesiones. Porque una lesión de la médula espinal, lamentablemente, es una lesión irreversible. Esa persona va a quedar inválida. A veces cuando ruedan por las escaleras, hay personas que a veces no es accidente de tránsito, es caída. Están bajo estado de embriaguez. ¿No? Llaman a la emergencia diciendo el paciente se ha caído de un segundo piso, ha rodado por las escaleras. Y al rodar por las escaleras, lógicamente que hacen una hiperflexión de la columna dorso-lumbar y terminan lesionándose la médula espinal y quedan inválidos, quedan parapléjicos. Y encima, la forma como los trasladan al hospital, porque no esperan a la ambulancia, lo trasladan en las peores condiciones, así como han visto en el video, y lamentablemente ya queda con una lesión invalidante. Por eso que esas cosas, yo considero que es importante que nosotros conozcamos la forma como aplicar los primeros auxilios con eficacia, con efectividad, para tratar de evitar lesiones invalidantes. Por eso lo que yo no sé hacer, mejor no lo hago. Porque tengo que tener la capacidad de poder hacerlo. Si lo voy a hacer mal, mejor no lo hago. Pido ayuda a otra persona que sí lo puede hacer. La cosa tampoco no es no desesperarse. ¿Sí? Muy bien. Y en el B, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la forma como respira el paciente y cómo ventila. Para ver cómo respira, lo único que tienes que observar si eleva o no eleva el tórax. ¿Sí? Ahora, lógicamente que si no eleva el tórax, hay que fijarse, ¿no? Si este paciente no eleva el tórax. ¿Por qué no eleva el tórax? ¿Y por qué no eleva el tórax? Porque está inconsciente. ¿Por qué no eleva el tórax? Porque está en parada cardiorrespiratoria. Hay que saber por qué no eleva el tórax. O ha tenido un traumatismo en el tórax. Entonces también tengo que observar eso. A veces observamos con bastante preocupación cuando una persona se golpea la cabeza y está inconsciente, tiene un traumatismo craneal, a veces disminuye la frecuencia respiratoria. No eleva el tórax con eficacia. Y es una frecuencia retardada, es una frecuencia disminuida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ustedes saben que una frecuencia respiratoria en una persona adulta es más o menos entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Más o menos el promedio es de 14 a 16. Si yo veo que tiene menor de 10, ¿no? Está en 8 la frecuencia respiratoria, ¿no? Y su frecuencia respiratoria es superficial, no eleva el tórax con eficacia, ese paciente necesita que tú le ayudes a ventilar. El solo hecho de tú aplicarle una ventilación cada 5 a 6 segundos, tú le vas a ayudar a esa persona. ¿A qué le estás ayudando? Tú le estás haciendo transferencia de oxígeno. Lo que tú has inhalado, tú le estás haciendo transferencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si tú le administras una ventilación,
tú vas a ayudar a que ese pulmón pueda mejorar el intercambio gaseoso, pueda oxigenar la sangre. Por eso que a veces nosotros vemos con bastante preocupación cuando llegamos a la emergencia, ahí en la vía pública, ¿cómo encontramos a la persona? La persona está llena, las secreciones, miren, tiene abundantes secreciones en la boca, secreciones sanguinolentas, tiene coágulos en la boca. Ninguna persona ha sido capaz de limpiarle la boca, ya sea con un pañuelo, con cualquier dispositivo, retirarle las secreciones, hacerle un barrido y ayudarlo a ventilar. Muchas de estas personas que tienen accidentes en la calle, que tienen en la vía pública, este tipo de lesiones, ¿no? Esperan que venga la ambulancia. Pero ¿cuánto tiempo se retarda la ambulancia? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Por eso que muchas personas quedan con secuelas invalidantes, ¿verdad? Porque ustedes saben, cuando una persona no ventila, si no ventila, no oxigena la sangre. Y si no se oxigena la sangre, ustedes saben que el cerebro consume la mayor cantidad de oxígeno. Del 100%, lógicamente que un 20% es lo que consume el oxígeno, la masa encefálica. Por eso que el órgano que sufre más es el cerebro. Por eso que hay que ayudarlos a ventilar. ¿Sí? Tengo que ayudarlo a ventilar a esa persona. Esa es una forma de ayudarlo para que pueda sobrevivir. ¿Sí? Y cuando evalúas el paso C, lógicamente que cuando evalúas el paso C, valora la circulación y haces el control de la hemorragia. ¿Cómo valora la circulación? Controlando el pulso. Por eso que es importante que ustedes identifiquen el pulso radial, el pulso femoral, el pulso carotidio. El último pulso que se pierde es el pulso carotidio. Pero también tienes que ver las características del pulso. Tienes que observar la frecuencia, el ritmo, la intensidad, ¿no? La amplitud del pulso. Si yo encuentro a una persona, por ejemplo, que tiene el pulso débil y rápido, y la persona tiene la piel fría, pálida, sudorosa, pegajosa, ¿no? Eso me está indicando que la persona lamentablemente tiene compromiso hemodinámico. Tiene compromiso hemodinámico, ¿por qué? Porque ha perdido sangre, está perdiendo sangre. No han controlado la hemorragia con eficacia. O posiblemente tiene una hemorragia externa o tiene una hemorragia interna. La hemorragia externa lo podemos controlar porque es observable, es visible. Pero la hemorragia interna no. El paciente puede tener una hemorragia intracraneal, intratorácica, intraabdominal, intrapélvica, ¿no? O puede tener una hemorragia externa por una fractura expuesta. Por eso que lo más importante es el control de la hemorragia. A veces cuando nosotros queremos ayudar, estamos en la calle, yo digo, pues en ese momento, pues no tengo apósito, no tengo guantes, ¿cómo controlo? Ese paciente puede ser que esté contaminado con SIDA, ¿no? Ese paciente puede ser que esté contaminado con tuberculosis pulmonar, ese paciente está contaminado con hepatitis, o ese paciente está contaminado con el COVID. Ustedes dicen, no, ¿qué hago, Dios mío? ¿Lo ayudo? No lo ayudo. ¿Qué hago? A ver, ilumíname, Dios mío, ¿qué hago? Y lógicamente que si tú tienes las medidas de protección, puedes ayudar. Por eso que yo le digo por experiencia personal, siempre en mi maleta llevo un par de guantes, llevo un paquete de gasa, llevo apósito, ¿no? Y llevo mi máscara de rescate. Porque ya me ha pasado, ¿no? Ya me ha pasado. A veces encuentro una persona atropellada, accidentada. Ahora, imagínense pues, que si yo no intervengo, imagínense que la gente que me conoce diría, no, él enseña a salvar vidas.
No, él entrena a las personas a salvar vidas. Y él no nos está demostrando que él hace lo que profesa. Entonces, imagínense cómo quedaría. Por eso que cada vez que me desplazo, como yo sé que puede haber riesgo, tengo que llevar algo. Por eso que siempre en mi maleta o en mi maletín llevo mi par de guantes, llevo mi gasa, llevo mi apósito, no, llevo para hacer el control de la hemorragia, llevo para ventilar a la persona. Haciendo eso, lógicamente que tú vas a ayudar a conservar la vida de esa persona, ¿sí? Porque a veces al paciente le puedes encontrar con deterioro de nivel de conciencia. O está inconsciente o está gritando de dolor. Entonces también hay que ayudarlo, hay que saber inmovilizar una fractura. A veces grita de dolor porque tiene una fractura, se ha caído o lo han atropellado, ¿no? Entonces esas son cosas elementales que nosotros tenemos que reconocerlo, ¿sí? Por eso que con la experiencia de la vida, ustedes poco a poco van a ir incorporando conocimiento, incorporan experiencia. Por eso que nunca te sientas mal. Trate de ayudar con lo que puede, ¿sí? Y que quede en tu conciencia que sí tú hiciste, ¿no? Hiciste las intervenciones que han sido adecuadas, que han sido favorables para el paciente. Por eso, por favor, si vas a intervenir, trata de hacerlo lo mejor que puedas, ¿sí? Porque en realidad salvar una vida es lo más grande que te puede suceder en este mundo. Y Dios te bendice por ese tipo de intervenciones. Puedes salvar a un niño, puedes salvar a un adulto, puedes salvar a un anciano, a una gestante, a un pediátrico, o sea, puedes salvar a cualquier persona. Y es una satisfacción bien grande cuando tú salvas la vida de una persona, ¿sí? Muy bien. Para poder intervenir, lógicamente que la recomendación es que ustedes evalúen bien el escenario, ¿sí? La S, ¿qué significa seguridad? La seguridad de la escena. La E, ¿qué es? La E es el entorno. Y la R es los recursos que tú debes de tener, ¿sí? Por eso que siempre, por favor, por previsión, tenemos que tratar de tener los medios que nos puedan ayudar, ¿no?, a controlar este tipo de lesiones que pueden comprometer la vida. Y en el paciente ya te he indicado que debe valorar la vía aérea, la respiración, la circulación, debe determinar, ¿no?, si está consciente, inconsciente, ¿no? Y debes observar si tiene algunas lesiones adyacentes, ¿sí? Lo que yo te voy a pedir, por favor, que ya no hagas lo que se hacía antes. Hasta ahora hay veces cometen este tipo de errores. A una persona lesionada, a una persona traumatizada, mire cómo lo cargan. Eso no quisiera que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces generamos mayor daño. Lo que tú tienes que hacer ahora, evalúa bien, determina bien cuáles son las condiciones de tu paciente, ¿no? Si está consciente, inconsciente, si respira, no respira, si tiene pulso, no tiene pulso, y hacer las intervenciones que sean necesarias, que sean oportunas, ¿sí? Dependiendo cuál es el tipo de lesión que está comprometiendo la vida, ¿sí? Muy bien. Otra recomendación que nos hacen es que en toda víctima inconsciente, si se sospecha de una lesión de la columna cervical, no lo movilicen si no lo sabes hacer, ¿sí? Es preferible pedir ayuda. Solo no vas a poder. Necesitamos pedir ayuda. ¿Para qué? Para poder neutralizar las lesiones que pueden generar compromiso de vida, ¿sí? Muy bien. Ya hemos indicado la importancia del manejo de la vía aérea y el manejo del control de la columna cervical. Ya les he indicado, por favor, que tenemos que facilitar el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno y tenemos que facilitar la salida del CO2. Otra cosa que también es importante en este paso A es que debemos mantener la vía aérea permeable, libre de secreciones, libre de cuerpo extraño para que pueda ingresar el aire, ¿sí? Por eso que todo lo que pueda generar obstrucción de la vía aérea tengo que retirarlo, ¿sí? A veces encontramos secreciones, sangre, coágulos, hay que retirarlo para que ese paciente pueda ventilar, ¿sí? Muy bien.
Esta es una forma como puedes abrir la vía aérea. Uno de ustedes puede sujetar la cabeza del paciente, el otro sujeta la frente y la otra con la mano hace una tracción. Esa tracción es un desplazamiento hacia arriba. ¿Para qué? Para desplazar la lengua. Porque la lengua es la que me obstruye la vía aérea. Ahora, lógicamente que lo adecuado sería, una vez que abres la vía aérea, tú abres la vía aérea y observas que eleva el tórax. Si el paciente eleva el tórax, respira. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema era que este paciente no elevaba el tórax porque la vía aérea estaba obstruida. Tú abres la vía aérea, lógicamente que acá sería necesario mantener aperturado la vía aérea con un dispositivo que ustedes lo conocen como tubo de Mayo. Pero en ese momento que estoy en la calle no tengo tubo de Mayo. ¿Qué hago? ¿Cómo haría? Entonces, yo sé que ya ese paciente respira, pero a veces pueden haber otras personas también que necesitan mi ayuda. Entonces, en algunos casos, una vez de haber aperturado la vía aérea, yo le puedo colocar al paciente en posición de seguridad, ¿no? En decúbito lateral izquierdo, para que el paciente pueda ventilar, ¿sí? Entonces, yo lo coloco en esa posición para que pueda ventilar, porque si no ventila, se muere el paciente. Entonces, a veces yo no voy a estar ocupado, yo necesito mis manos libres. Entonces, una vez que abro la vía aérea, le voy a colocar en posición de seguridad, ¿no? En posición de cúbito lateral izquierdo para que el paciente pueda ventilar. A veces el paciente se puede golpear la cabeza, el paciente puede vomitar. Y si el paciente vomita, el paciente se puede aspirar y se compromete más la situación de la persona, ¿sí? Estos son los dispositivos que lamentablemente en una situación de emergencia no lo tengo, que es el tubo de Mayo y que es la cánula nasofaríngea. Esto lo disponemos en la ambulancia, ¿sí? No, lastimosamente, a veces yo también tengo que cargar con este dispositivo porque imagínense que me toca manejar a un paciente de esa naturaleza, tengo que tener con qué abrir la vía aérea. A veces también llevo en mi maletín este dispositivo. Pero como yo les repito, como no es el socorrista, solamente protege la vía aérea y abre la vía aérea, ¿sí? No te voy a exigir que le coloques este dispositivo. Pero si tú tienes a disposición, lo puedes utilizar, ¿sí? Es un dispositivo interesante que nos ayuda a abrir la vía aérea, ¿sí? Ahora, otra recomendación es que toda persona que tiene una lesión en la cabeza, toda herida en la cabeza, en la cara, en la frente, en el cuello, es indispensable cubrirla, ¿sí? ¿Y por qué es indispensable cubrirla? ¿Por qué? Porque ustedes saben que, mire, los gérmenes, ustedes saben que la vía pública está altamente contaminado y pueden ingresar microorganismos, bacterias. Este paciente se puede salvar, mire, se puede salvar, pero se va a salvar, pero va a llevar, pues, se va a llevar unos gérmenes que se han incorporado, que han ingresado por estas heridas abiertas. Por eso que siempre se recomienda en un paciente que tiene una lesión en la cabeza, es preferible cubrir la herida con lo que tengo disponible, con un pañuelo. Lo adecuado sería tener una gasa, una venda, hacer un vendaje de la cabeza. Entonces, siempre, por favor, es importante limpiar y cubrir para evitar que ingresen los microorganismos y puedan generar una infección posterior, no a tu encéfalo. Esa es una necesidad. Hay que limpiar la boca, no hay que retirar el cuerpo extraño, que mantener la vía aérea permeable y cubrir las heridas, ¿sí? Y en la ventilación, como ya les he hecho referencia, por favor, la ventilación, yo le ayudo con la ventilación a que ingrese el aire que contiene oxígeno, ¿sí? Y facilito la salida del CO2. En caso que el paciente no tenga adecuada ventilación, tú le aplicas una ventilación cada 5 a 6 segundos. A ti te deben encontrar ventilando a la víctima
Una ventilación cada 5 o 6 segundos. Cuando tú ventilas, tienes que observar que se eleve el tórax. Si no se eleva el tórax, no estás ventilando. Tienes que reacomodar la cabeza de la víctima y ventilar con eficacia. Entonces, ¿cómo te das cuenta que ventila con eficacia? Cuando eleva el tórax. ¿Sí? Muy bien, ya te he indicado que la frecuencia respiratoria es de 12 a 20. ¿Sí? Entonces, si tiene menor de 12, está en 10, está en 8, tú le aplicas una ventilación cada 5 segundos. Cada 5 a 6 segundos. Y si es una frecuencia respiratoria incrementada mayor de 30, ese paciente requiere oxígeno. Ustedes han visto en otros pacientes con COVID-19, no, muchos de ellos han requerido oxígeno, pero una frecuencia respiratoria rápida, acelerada, mayor de 30, requiere oxígeno. Pero. Por eso que en algunos casos un baloncito de oxígeno en nuestra casa nos ayudaría bastante. Porque ¿qué hace? Nos permite oxigenar. Pero yo no les voy a pedir pues, a las personas que tengan esos balones pequeños, que debería ser lo adecuado, ¿no? Pero ya ese es un material que nosotros lo tenemos en la ambulancia para dar la asistencia sanitaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo evaluamos la respiración? Ya te he indicado. Valora la frecuencia respiratoria. Te he indicado que la frecuencia respiratoria es entre 2 y 20, ¿no? Un promedio de 14 aproximadamente. Valoras el ritmo, valoras la elevación de la caja torácica, valora la simetría de la caja torácica y valora la intensidad de la respiración. ¿Sí? A medida que vas valorando, lógicamente que determinas si hay compromiso o no hay compromiso de la ventilación, ¿no? Porque una cosa es ventilar y otra cosa es respirar, ¿no? La respiración es biológico y es el intercambio de gases, ¿no? La respiración básicamente se da a nivel celular, porque la célula utiliza el oxígeno, ¿no? Para generar ATP, genera energía. La respiración más se da a nivel celular. Y la ventilación, lógicamente que es el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno y la salida del CO2. ¿Sí? Muy bien. También es importante que conozca la frecuencia respiratoria según la edad. En un recién nacido, la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 respiraciones por minuto. En un lactante es de 30 a 40 respiraciones por minuto. En un preescolar, ¿no? De 2 a 5 años es de 20 a 30 respiraciones. En un escolar de 6 a 12 es de 15 a 20. Y en un adulto de 12 a 20 aproximadamente. ¿Sí? Por eso que cuando vas a ventilar a cualquiera de estos grupos etarios, puede ser al recién nacido, al lactante, a un adolescente, a un adulto, entonces más o menos tienes que saber cuántas respiraciones por minuto vas a entregar. ¿Sí? Muy bien. Y en esta pandemia, lógicamente que hemos observado, mire, la utilidad de este dispositivo que se llama oxímetro de pulso. Importante este dispositivo. ¿Qué nos permite? Nos permite medir cuánto está oxigenando el paciente. ¿Sí? Ustedes saben que una saturación de oxígeno normal es de 95 a 100%. ¿No? Acá está 97, significa que este paciente está oxigenando adecuadamente. ¿Sí? Pero cuando baja, como hemos visto en los pacientes con COVID, cuando baja menor de 95, está en 94, 93, ya requieren asistencia, ya requieren, ¿no? El apoyo con oxígeno. Y esas son las experiencias que hemos tenido ahora con nuestros pacientes con COVID-19. ¿Sí? Muy bien. Ya la circulación, ya les he indicado que es importante porque nuestro corazón bombea la sangre, ¿no? A través de las grandes arterias, ¿no? Y a través de las venas hacia nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos. ¿Y la sangre es importante para qué? La sangre es importante porque transporta el oxígeno. Este corazoncito, lógicamente que su función es vital, ¿sí? Su función es bombear sangre, recibe sangre y bombea sangre, ¿sí? Entonces recibe sangre no oxigenada, ¿no? Y bombea sangre oxigenada. Por eso que cuando se detiene la circulación es mortal, el paciente se nos muere. Por eso que es importante aplicar las maniobras básicas de reanimación. ¿Cómo valoras, no? ¿Cómo valoras al paciente, no? ¿Cómo valoras si el paciente tiene buena circulación? ¿Mediante qué? Mediante el pulso.
Ya te he indicado que el pulso indica que hay actividad cardíaca y actividad circulatoria. El pulso tú valoras la frecuencia, el ritmo, la intensidad y la amplitud del pulso. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un pulso débil y rápido, significa que el pulso está comprometido. Entonces, ¿qué necesita? Necesita asistencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un pulso débil y rápido y la piel está fría, pálida, posiblemente el paciente tiene una hemorragia. Puede tener una hemorragia interna o una hemorragia externa. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlo. A veces el paciente lo encontramos con la piel fría. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirlo con algo. Porque la hipotermia también es mortal. A veces en los pacientes accidentados lo encontramos frío. Hay que cubrirlo, porque la hipotermia genera vasoconstricción. Entonces, eso también puede empeorar la situación del paciente. Por eso es que hay que controlar la hemorragia y abrigar al paciente hasta que llegue el personal del asistente. Muy bien. Para el control de la hemorragia, lo único que necesitas es un apósito compresivo, ¿no? Si no tienes apósito, bueno, que sea un pañuelo. Pero lo más importante es controlar la hemorragia, ¿sí? Y en caso que tenga una amputación, lógicamente que recomiendan utilizar un torniquete. Ahora ustedes dirán, ¿cómo hago un torniquete? Bueno, aunque sea con la indumentaria de la persona. Rompes, hay una tira de tela, ¿no? Rompes un pedazo de tela, haces una tira, envuelves bien la extremidad, amarras bien y con un lapicero, lógicamente que sujetas el lapicero y comienzas a ajustar hasta que se controle el sangrado. Ese, por ejemplo, es un torniquete artesanal. Por ejemplo, yo agarro, por ejemplo, para hacer esos torniquetes artesanales, a veces del llavero, esa argolla del llavero, ¿no? Lo utilizo ¿para qué? Para que también me fije mi dispositivo que está controlando la hemorragia. Porque en realidad cuando es una amputación, el sangrado es profuso, se pierde mucha sangre. A veces tú vas a poder controlar la hemorragia con apósitos compresivos. Elevas la extremidad, ¿no? Presionas y controlas, pero no controlas al 100% la hemorragia. Por eso que cuando vemos que es una hemorragia profusa, ¿no? Con sangrado arterial rojo rutilante, tengo que comprimir bien con un torniquete. Por eso que con un pedazo de tela, con una argolla de tu llavero y con un lapicero, tú puedes presionar firmemente hasta controlar la hemorragia. Esas intervenciones le enseñamos en la parte práctica. Te estoy indicando cómo se hace, porque necesariamente puede ser una amputación de la extremidad superior o puede ser una amputación de la extremidad inferior. El paciente no se te va a morir, no por el frío, se te va a morir por la hemorragia. Necesariamente tenemos que ayudarla a controlar. ¿Sí? Muy bien. Y ya cuando has controlado la hemorragia, lógicamente que ya posteriormente ya le controlaremos la presión arterial. Ya la presión arterial lo vamos a controlar, no, eso lo controlamos ya en el hospital. ¿Sí? La otra cosa, el otro elemento que es importante que también valores, ¿no? Es el déficit neurológico. ¿Y cómo determinas esto? Mediante el estado de conciencia. Acá solamente me tienes que determinar si está en estado de alerta. ¿Y cómo te identifica que está en estado de alerta? Cuando está despierto y cuando te responde. Te indica qué día es hoy, sabe en qué lugar se encuentra, sabe qué día es hoy y sabe quién es. Entonces, cuando está orientado, es un paciente que está en estado de alerta. Ahora, si no está en esa condición, tú valoras si responde al estímulo verbal. A veces el paciente puede estar confuso. Por eso que cuando él te responde y él está en estado de confusión, significa que posiblemente no está haciendo, su cerebro no está llegando a adecuado aporte de sangre y le está generando un estado de confusión. Ese estado de confusión ya es un indicador de gravedad. Algo está pasando con ese cerebro. No está recibiendo adecuado aporte de sangre o no está recibiendo adecuado aporte de oxígeno. ¿Sí? Ahora, si no te responde, mire, si no te responde al estímulo verbal,
verificas el estímulo doloroso. Si está inconsciente, vas a tener que aplicar estímulo doloroso. Si responde o no responde al estímulo doloroso, ¿sí? Ahora, lógicamente que si tú haces el estímulo doloroso y el paciente moviliza las extremidades, hay respuesta al estímulo doloroso. Y si tú aplicas el estímulo y no responde, no hay estímulo doloroso y el paciente posiblemente esté inconsciente, ¿sí? Así tienes que valorar. Muy bien. Y al final, lógicamente que tienes que controlar todas las lesiones que tú identificas. Si hay lesiones en la cabeza, controla las lesiones en la cabeza. Si hay lesiones en las extremidades, si hay fracturas, inmoviliza las fracturas, controla las heridas, controla la hemorragia y todo lo que te sea pertinente, ¿sí? Eso es lo que hace el socorrista, ¿sí? En una intervención que puede ser en cualquier tipo de escenario. Lo que yo sí les voy a recomendar, por favor, jóvenes, acá en nuestro país somos susceptibles a sufrir daño. Se puede presentar un gran terremoto, un gran sismo de alta intensidad. No sabemos en qué momento se va a presentar, pero en el momento que se presente, lastimosamente vamos a tener muchas personas lesionadas. Por eso que me interesa que ustedes no sepan cómo manejar estas situaciones de urgencia. Nosotros mismos vamos a tener que ayudar a estas personas. Por eso que tú tienes este interés en capacitarte. Tú tienes esta voluntad de querer ayudar a estas personas. Entonces, es necesario, es pertinente que ustedes tengan una capacitación continua, sostenida, para poder ayudar a estas personas víctimas de estas lesiones que le pueden conllevar a la muerte. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pueden hacerlo a través del chat o también pueden activar el audio. ¿Alguna interrogante hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Pueden formular sus... o también pueden activar el audio. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No tenemos preguntas en el chat y no hay preguntas en el audio. Vamos a continuar, ¿no? Muy bien. En esta segunda parte, rápidamente les voy a comentar sobre la reanimación cardiopulmonar básica. ¿Por qué es importante este proceso de la reanimación? ¿Sí? Quisiera que visualicen un video muy interesante, ¿ya? Y ustedes, pero ahora sí yo desearía que ustedes lo puedan comentar, ¿sí? A ver, acá tengo una pregunta en el chat. Muy bien. Dice, si la hemorragia sale del ombligo, ¿se puede controlar? Muy bien, Milagro, ¿sí? A ver, para que sea en el ombligo, no necesariamente tendría que ser con un objeto punzopenetrante, ¿sí? Si es una lesión a nivel del ombligo, necesariamente tendría que ser con un objeto punzopenetrante, ¿sí? Entonces, si es así, lógicamente que lo único que tengo que hacer es utilizar apósitos o gasa y cubrir la zona de lesión, bro. Cubrir la zona de lesión y envolverlo con una venda. Si es el ombligo, la lesión, si es una herida penetrante, yo cubro la herida, ¿no? Cubro la herida con un apósito o con una gasa o con cualquier dispositivo, lo cubro y lo vendo. Pues tendría que tener una venda. Pero ahora ustedes me dicen, no tengo una venda, no tengo gasas, ¿qué hago? Bueno, no sé, tendrás tu pañuelo. La indumentaria de la víctima, tendrás que utilizarlo, pues.
o por ahí, no sé, un pedazo de tela, algo que te ayude para poder cubrirlo. Entonces, lo único que hacemos nosotros es cubrir la zona, ¿no? La zona, cubrir la herida por donde se está generando la hemorragia, ¿no? Hacer una compresión, ¿no? A presión y generar un envolvimiento. Lo adecuado sería pues un apósito y una venda elástica. Pero si no tengo ese dispositivo, lógicamente que tendría que cubrirlo con algún dispositivo, puede ser un pañuelo o puede ser la misma indumentaria del paciente y después con un pedazo de tela, porque tengo que hacer presión. Ahora, si no tengo nada, tendré que hacer presión con mi mano. Aunque sea mi pañuelo, tendré que colocar ahí y hacer presión. No me queda otra cosa. La cosa es evitar la hemorragia, ¿no? Muy bien. Ahora sí voy a pasarles este video, ¿no? Y ustedes me van a indicar, ¿ya? Me van a indicar qué aspectos, ¿no? Han sido favorables y qué aspectos no han sido favorables, ¿ya? Vamos a pasarles. Voy a presentarles este video. Voy a dejar de compartir, voy a compartir mi video. Acá está el video. Quiero que observen para que lo puedan comentar. Esta noche el Congreso está de luto. El representante de la Cámara y exdefensor del pueblo, José Fernando Castro Caicedo, murió esta tarde víctima de un derrame cerebral. El parlamentario se desvaneció este mediodía en el recinto del Congreso donde participaba en un debate. Expresamos a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Manifiesta la honorable concejal. Las últimas palabras del representante a la Cámara, José Fernando Castro, quedaron grabadas en la historia. Deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad que... Perdón, Un derrame cerebral silenció la voz que en ese momento defendía un proyecto en favor de las ciclovías. Sus colegas y amigos le dieron los primeros auxilios, pero no fue suficiente. La vida de José Fernando Castro se esfumaba. Tuvimos que aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, respiración boca a boca, masaje cardíaco. Gritos de auxilio se escucharon por el pasillo del edificio nuevo del Congreso en busca de una ambulancia que nunca llegó. Tampoco la ayuda de los paramédicos de la Presidencia de la República. Hubo un lapso de cerca de 40 minutos entre cuando se produjo el hecho hasta que pudo ser atendido de manera eficaz. Debe existir una ambulancia de base alrededor del Congreso para atender una emergencia. En su propio vehículo, el parlamentario de 60 años fue trasladado por sus colegas a la clínica Santa Clara, donde permaneció en cuidados intensivos durante 6 horas y media, pero hacia las 6:15 de la tarde anunciaron lo que se temía. Con un minuto de silencio, la Cámara de Representantes recibió la noticia. Algunos simplemente se refugiaron en la oración. Mañana el cuerpo del parlamentario será trasladado al Congreso, donde permanecerá en cámara ardiente. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún comentario que ustedes hayan podido observar del video? Muy bien. A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes con ese paciente que colapsó de una manera súbita, de una manera inesperada? ¿Qué hubieran hecho en ese paciente? ¿Qué hubieran hecho? A ver, coméntenme. Era un parlamentario, bueno, esto ha sido en el Congreso colombiano, ¿no? Acá en nuestro Congreso también han habido algunos congresistas que se han muerto, pero este es un congresista colombiano. ¿Ustedes qué aspectos consideran que han sido favorables y qué aspectos han sido desfavorables? ¿Algún comentario, por favor, del video?
A ver, lo pueden hacer a través del chat. Pueden hacerlo a través del chat o pueden activar el audio. Muy bien. A ver, lo que hemos visto, por favor, en el escenario que hemos podido observar, ustedes han visto de que esta persona aproximadamente tenía más de 65 años, ¿no? Él estaba consciente, estaba haciendo una exposición, ¿no? Estaba haciendo una exposición de un proyecto de ley. Y él súbitamente, ustedes han visto cómo pierde el conocimiento, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la probable causa de la pérdida del conocimiento? Ustedes me pueden indicar que puede ser un infarto. Pero el infarto cardíaco, ustedes han visto que se caracteriza cuando la persona se lleva las manos al pecho, siente un dolor opresivo, una sensación de falta de aire, ¿no? Y se puede desvanecer. Pero eso no ha sido el caso de este señor. En él, lógicamente, que ustedes han visto que ha habido una alteración del lenguaje, ¿no? No, ha habido una alteración del lenguaje, comenzó a expresar palabras sin sentido y lógicamente que perdió el conocimiento. Este señor congresista era, que en paz descanse, era hipertenso. Y lamentablemente su hipertensión no estaba controlada. Por eso que yo les recomiendo, por favor, si tienes a tu padre hipertenso, tu madre diabética, necesariamente hay que controlarlos. La hipertensión arterial no es una de las causas más frecuentes, no, de muerte en los adultos de la tercera edad. Ustedes han visto que a medida que vamos envejeciendo, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con nuestras arterias? Tú eres una persona joven. Tus arterias son elásticas, son turgentes. En cambio, a medida que vamos envejeciendo, se pierde la elasticidad de las arterias, se pierde la turgencia. Las arterias se hacen más rígidas. Y mi corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre. Por eso que se incrementa la presión arterial. Y encima me gusta la comida rica en sal, peor aún. Y esas presiones elevadas, bueno, yo les comento que mi padre es hipertenso, ¿no? Esas presiones elevadas te pueden generar estos derrames cerebrales, que nosotros lo conocemos como, ¿no? Lo conocemos como accidentes cerebrovasculares. Este señor hizo un derrame cerebral, hizo un accidente cerebrovascular. Pero ¿cuál fue el error? Si ustedes analizan en el video, ¿cuál fue el error? El error que hemos podido observar es que al momento de desplazarlo, porque ustedes han visto que han entrado en un estado de angustia y desesperación, el problema que ha sido que lo han bajado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Cuando sucede eso, cuando se hace ese procedimiento inadecuado, toda la sangre de tus extremidades inferiores, si tú me vas a colocar en una posición inadecuada, o sea, la cabeza hacia abajo y las extremidades inferiores hacia arriba, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar que toda la sangre baje de una manera abrupta hacia el encéfalo, hacia tu cerebro. Por eso que este señor, lamentablemente por esa inadecuada movilización, toda la sangre pues se ha desplazado al cerebro y ha generado mayor hemorragia. Y esa hemorragia, lógicamente que ha comprimido el cerebro, lo ha comprimido al cerebro, lo ha comprimido al tronco encefálico y le ha generado parada cardíaca. Por eso que hay que tener bastante cuidado al momento que a veces, lamentablemente, yo por ejemplo vivo en un cuarto piso.
Hay personas que viven en un quinto piso, sexto piso, no hay ascensores. Tengo que bajarlo por las escaleras. Por eso que también tengo que saber cómo manejar. En una persona, por ejemplo, que tiene un infarto cardíaco, yo no lo voy a hacer bajar pues, por las escaleras. Vivo en un quinto piso. Si yo le hago caminar, ese paciente, el infarto va a crecer más. Ese corazón se va a desvitalizar. Entonces, a esa persona lo tengo que bajar cargando en una silla. ¿Sí? Ahora, lo adecuado sería, pues, no, que baje, pues, no, que baje en un ascensor. Pero a veces no hay ascensor. Pues. En la gran mayoría de los edificios a veces no hay ascensor. Tengo que bajarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo bajo? Lo bajo de una manera incorrecta. Entonces, por eso que yo tengo que observar cómo ayudar a las personas en ese momento que están inconscientes, que no tienen pulso, que no respiran, inmediatamente tengo que aplicar las maniobras de reanimación. Y estas maniobras de reanimación, lógicamente que tienen que ser con presiones efectivas. ¿Ven? ¿Y cuándo son efectivas? Observen el siguiente video. Quiero que observes el siguiente video para que observes cuándo las compresiones son efectivas. ¿Ah? Porque lo que yo necesito que ustedes comprendan con efectividad. ¿Ah? Van a observar ustedes cómo las compresiones tienen que ser de alta calidad, no pueden ser de baja calidad, tiene que ser de alta calidad. Observen este video, mire, vas a observar este video, acá lo tengo mi video. Confirma si estás observando el video, confírmame por favor. Si observas el video, confírmeme si están observando el video. No. No se observa. Ya, a ver, voy a volver nuevamente a presentar mi video. A ver, vamos a volver a nuevamente a presentar este video. Two, three, four, five, six, seven. Ya, ahí observas el video, confírmame. A ver, Sí, licenciado, ahí sí se le ve. Ya, ahí se observa. Ya, muy bien. Mira, quiero que observes, por favor. Mira, quiero que observes, mira la forma como tú vas a reanimar. Mira la posición de los brazos. Los brazos tienen que estar rectos, brazos rectos. Lo que yo quisiera pedirte, por favor, que no me dobles los codos, no me dobles los codos. Mira la posición del reanimador. Mira, yo frecuentemente recomiendo que la pierna, en este momento, la extremidad, tu rodilla, una rodilla, en este caso la rodilla izquierda está a la altura del hombro, y la otra rodilla más o menos está a nivel del reborde costal. Este reanimador, por ejemplo, está ubicado en el punto central del tórax. Para que tú puedas comprimir con eficacia, lógicamente que lo que se requiere es que tú ubiques el punto de compresión. ¿Y dónde ubicas el punto de compresión? Entre la línea imaginaria, entre las tetillas, trazas una línea transversa entre la tetilla derecha y la tetilla izquierda, trazas una línea transversa,
y trazas otra línea perpendicular en tu hueso external. En esa intersección de esas dos líneas, entre la línea imaginaria intermamilar y la línea imaginaria external, ahí vas a colocar el talón de tu mano dominante. Talón. Vale decir, si tu talón es la derecha, tú aplicas tu mano derecha. El talón de tu mano derecha va a estar directamente en contacto con el tórax de la víctima. ¿Sí? Y después, ¿qué haces? Con tu otra mano, ya sea con la mano izquierda, vas a envolver tus dedos. ¿Sí? La cosa es que tengas buena posición para que apliques compresiones de alta calidad. Acuérdense que cuando ustedes hacen el masaje cardíaco externo, lógicamente que lo que yo quiero lograr es, mire, con el masaje cardíaco externo, yo estoy reemplazando temporalmente la actividad cardíaca. Al comprimir el pecho de la víctima, yo estoy generando una circulación artificial. ¿Sí? Y cuando yo le aplico ventilaciones, yo estoy generando una respiración artificial. Por eso que se llama soporte básico de vida, porque comprimes el tórax de la víctima y lo ventilas. Entonces, estas compresiones, para que sean efectivas, la profundidad, esta guía del 2020, indica que la profundidad de la compresión tiene que ser mayor de 5 centímetros. ¿Sí? Hasta las guías de 2015 nos indicaban hasta 5. Pero ahora nos indican, con esta guía 2020, nos indican que puede ser mayor de 5. O sea, vale decir mayor de 5, puedes aplicarle 6 centímetros. ¿Sí? Pero lo que yo quisiera pedirte, por favor, que me apliques las compresiones, pero me vas a aplicar, pero con eficacia, acá en el punto medio, en el centro de tu tórax, porque acuérdate que tu corazón está en el mediastino, no está en el lado derecho, no está en el lado izquierdo, está en el centro. Tu corazón, la base de tu corazón se dirige, la base, estamos hablando de la base, tu corazón es como si fuera, tiene la forma de un huevo. Pero ¿cómo está? Está en posición en diagonal. Por eso que la base del corazón se dirige a la derecha, se dirige hacia arriba y se dirige hacia atrás. En cambio, la punta del corazón, el ápice, se dirige a la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Por eso que cuando tú colocas, por ejemplo, las palas del desfibrilador, una pala va en el lado derecho, ese que dice externón va en el lado derecho, y el otro que dice ápice, no, va en el lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal. En las damas es debajo de la mama, ¿sí? Por la ubicación del corazón, ¿sí? Por eso que para que estas compresiones sean efectivas, ustedes lo que tienen que hacer es comprimir con eficacia. Observa cómo comprime este reanimador. Mira, aplica 30 compresiones sostenidas. Mira, no dobla los codos, Mire, y después de haber aplicado 30 compresiones, ¿qué se hace? Se aplica 2 ventilaciones. Cuando se cambia, cuando hago la rotación de reanimadores, lo voy a hacer cuando se ha completado 5 ciclos de 30 por 2. Acuérdense que el corazón late a una frecuencia entre 60 y 100. Más o menos el promedio, ¿cuánto es? 75. Entonces, 75 latidos es en 1 minuto. En 2 minutos, ¿cuánto es? 150. Esas 150 compresiones lo voy a dividir entre 5 ciclos. Por eso que yo aplico 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos.
Si son cinco ciclos y son 2 ventilaciones, tú le estás administrando, en 2 minutos, tú le estás administrando, mire, le estás administrando 150 compresiones y le estás administrando, no, le estás administrando más o menos más entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Y eso es lo que más o menos hace tu corazón. Bro. Tu corazón bombea la sangre a una frecuencia entre 60 a 100, más o menos con un promedio de 75. Cuando son 2 reanimadores, uno aplica 30 compresiones, el otro aplica 2 ventilaciones. ¿Cuándo se cambia? ¿Cuándo rotan? Cuando se terminan los 5 ciclos. ¿Sí? Entonces, ese cambio no puede reanimar, no puede ser demasiado tardío. Tiene que ser en el menor tiempo posible, como ustedes han podido observar. Pero, ¿qué es la recomendación? Que se mantenga la eficacia de las compresiones. Bueno, yo les comento que, bueno, de mi experiencia profesional, he tenido muchas oportunidades de reanimar. Y realmente, ¿qué ayuda a rescatar la vida de este paciente? Lo que ayuda es las compresiones torácicas. Buenas compresiones torácicas te van a permitir rescatar la vida de las personas. No hagas compresiones demasiado rápidas ni demasiado lentas. Más o menos a este ritmo. Mire, ¿ve? Cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta llegar a 30. Entonces, compresiones sostenidas, no tan rápidas ni tan lentas, más o menos a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. ¿Sí? Ahora, si no quieres si no quieres ventilar, porque muchas de las personas dicen, no, yo no voy a ventilar. Y en realidad tiene razón. Tendrías que tener este dispositivo, mira, este dispositivo, que se llama AMBU, que es el resucitador manual. Pero esto lo tenemos en la ambulancia. Ahora, si tú tienes una máscara de rescate, sería diferente. Entonces, las compresiones, por favor, la esencia de la reanimación son las compresiones torácicas efectivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es aprender toda la secuencia. Primero, evalúas el escenario, determinas que no haya riesgo, ¿no? Que no haya peligro para el reanimador. Determinas el estado de inconsciencia, le sujetas de los hombros, le estimulas, señor, ¿está usted bien? No responde la víctima, está inconsciente. Inmediatamente, ¿qué haces? No, si está inconsciente y estás en el prehospitalario, yo te recomiendo que actives el sistema de emergencia médico local. Acuérdate que el primer eslabón de la cadena de supervivencia es activar el sistema de emergencia médico local. Entonces, activas el sistema, llamas al 106, al 116, al 117, a cualquier sistema, porque tú empiezas la maniobra de reanimación, pero no lo puedes suspender. Inmediatamente verificas el pulso y en paralelo verificas la respiración. No tiene pulso, no respira, más o menos lo verificas entre 5 a 10 segundos, pero verifícame bien. No me indiques que creo que tiene pulso, me parece que tiene pulso, no. Tienes que verificar con precisión que no tiene pulso y que no respira. Está inconsciente, no tiene pulso, no respira, inmediatamente te colocas en posición de reanimación. ¿Sí? Ya te he indicado, el reparo anatómico es la línea imaginaria intermamilar y la línea imaginaria externa. Ahí vas a aplicar las compresiones torácicas. 30 compresiones, si son 2 reanimadores, 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos? 5 ciclos. Ahora, si estás solo o estás sola, también puedes hacer lo mismo. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Ahora, si no quieres ventilar, aplicas compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto.
A ti te deben encontrar aplicando maniobras de reanimación. Te deben encontrar aplicando masaje cardíaco externo. Lógicamente que ya cuando vengan con dispositivos ya lo ventilarán, porque no se te va a exigir, porque puede ser que el paciente esté contaminado. Pero el problema está que cuando no lo ventilamos, tú solamente estimulas la circulación artificial, pero no generas el intercambio de gases, no oxigenas la sangre. Acuérdate que nuestro organismo tiene una reserva energética. Esa reserva se utiliza en 4 minutos. Después de 4 minutos ya no tengo nada de reserva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy obligado a ventilar al paciente. Por eso que es necesario tener una máscara de rescate. Lo adecuado sería tener una máscara de rescate para poder ayudar a los pacientes. ¿Sí? Muy bien. Y en caso que necesites, ¿no?, desfibrilar, ¿qué requieres? Requieres un desfibrilador automático externo, el famoso DEA. Lastimosamente, acá en nuestro país, si bien es cierto, está protocolizado porque es el segundo eslabón, pero no hay a disposición. A veces voy a algunos hospitales, no hay el DEA. El DEA solamente está ahí en la sala de emergencia. A veces acá encuentro en el aeropuerto, encuentro ahí el DEA. O a veces en un centro comercial que está bien asegurado con 7 llaves. Y hasta que llegue el DEA, lamentablemente, señores, ya se perdieron mucho tiempo. Por eso que a veces el paciente lo perdemos, porque a veces hay necesidad de desfibrilarlo. Entonces, por favor, tenemos que tratar, no tengo el desfibrilador, pero por lo menos tendré que comprimir, hacer buenas compresiones, buenas ventilaciones con eficacia para tratar de rescatar la vida de este reanimador, de esta persona. ¿Ah? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Confirme, por favor, si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, le voy a pasar cómo se utiliza un video, cómo se utiliza el desfibrilador. ¿Ah? Observen, por favor, mire, este aparatito se llama desfibrilador automático externo. ¿Ah? Es un aparato que cualquiera de ustedes lo puede utilizar. ¿Ah? Acá está, este es el DEA, es un aparatito, enciendes el DEA, ahí utiliza aplica los parches en el lado derecho, en el lado izquierdo, junto a la luz intermitente. ¿no? Una vez que has colocado los parches, colocas el conector, ¿no? Analizando el y ritmo el cardíaco. DEA comienza a analizar el ritmo. Al paciente. ¿Sí? No se toca al paciente durante el análisis. La ventaja se recomienda dar una descarga. Es que analiza el ritmo, identifica el ritmo. Manténgase alejado del paciente. Ahí, mire, te Dé indica. una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. Analizando el ritmo. La ventaja de este dispositivo que te analiza el ritmo, te identifica el ritmo y te recomienda la descarga. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer este aparato, ¿sí? Porque ya está predefinido con los ritmos. Entonces, los ritmos de paro. Entonces, hay ritmos que son reversibles con descarga, como es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, este aparatito te analiza, te identifica, te analiza y te recomienda la descarga, ¿sí? Lo único que sí, por precaución, debes estar alejado de la víctima entre 10 a 15 centímetros, tampoco no te vas a alejar demasiado. Siempre el dispositivo tiene que ir a la cabecera de la víctima para que tú lo puedas manipular, porque acá hay un botón de descarga, ¿sí? Entonces, lo único que tienes que hacer es colocar los parches. El primer parche va en el lado derecho, en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular derecha,
El segundo parche va en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular izquierda. Ahí colocas los parches. Y cuando tengas un desfibrilador, en la pala que dice externón, ese va en el lado derecho, y el que dice apex, ese va en el lado izquierdo, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es aplicar la descarga eléctrica. ¿Para qué? Para poder restablecer el ritmo cardíaco, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que les había preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna interrogante, alguna duda. Estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Muy bien, estimados participantes, he tratado de brindarles, yo sé que son temas, he tratado de hacer un resumen de todos estos contenidos. Yo sé que en una situación de normalidad, nosotros hacemos la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Ojalá, Dios mediante, podemos regresar nuevamente a la normalidad. Esperemos de que ya con este programa de vacunación de toda la población peruana, el próximo año ya estemos trabajando de manera presencial y poder ofrecerles, ¿no?, cursos completos, cursos teóricos, prácticos completos, para fortalecer todas sus competencias profesionales, ¿sí? Yo sé que el curso de primeros auxilios, el curso de reanimación cardiopulmonar básica, todo es presencial, ¿sí? Pero por lo menos he tratado de brindarte en esta presente jornada aspectos que son necesarios, que necesariamente ustedes lo tienen que tener en consideración, ¿sí? Acá Milagro me pregunta, ¿la reanimación necesariamente debe ser en el piso? Bueno, si tú dispones de una tabla espinal o cualquier dispositivo que te pueda generar, ¿no?, resistencia, por ejemplo, en los hospitales se recomienda colocar una tabla debajo del dorso del paciente. Porque a veces el paciente se hace parada cardíaca en el hospital, bajarlo al suelo, porque la recomendación que hace la guía es que sea en una zona dura, resistente. Yo lo puedo bajar, pero si es que tengo resistencia, pero a veces el paciente puede pasar 100 kilos, 120 kilos, y yo estoy solo, ¿qué lo voy a bajar? Entonces la recomendación es colocarlo sobre una tabla. Puede ser una tabla corta o una tabla larga, y ahí puedo reanimar, ¿sí? Ahora, otra cosa que es importante, si estás en la calle, yo te digo mis experiencias de vida. Si estás en la calle y quieres reanimar, la persona está en parada cardíaca, no tiene pulso, no respira. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Me retiraba mi casaca y le colocaba en el dorso, porque el frío, la superficie absorbe el frío. Entonces, no es pertinente. Por eso que me retiraba mi casaca y le colocaba debajo de la espalda del paciente. Y ahí reanimaba, ¿sí? Y en el hospital le colocaba la tabla. Y encima de esa tabla, ahí comenzaba a reanimar, ¿sí? Por eso que depende mucho de las circunstancias. Si estás en tu casa, si estás en tu casa, coloca una frazada. Y sobre esa frazada, ahí reanimas. Tienes que proteger a tu familia. Muy bien. Bueno, les agradezco por su participación el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en esta presente tarde. Muy agradecido tu compañía en esta presente tarde y espero haber contribuido con un granito de arena en tu capacitación y en tu entrenamiento, ¿sí? Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga y te proteja y ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, damos por finalizada la clase. Gracias, licenciado José Luis Miranda Fernández. A todos los participantes, el día lunes le estaremos enviando la certificación por medio del correo electrónico junto con las diapositivas, ¿ya?
Que tengan una buena tarde. Ha finalizado el curso. Hasta luego.